Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Richard, muy Mire, bien. mire un usted, saludo. yo cuando lo vi llegando usted a frente a la casa, dije, "Pero eso es tan bonito cuando entró la batería, la hacía, no, mijito, me montaron el culto aquí. Y llegaron, mire, ¿cuándo vino a Guatemala, mi pastor? Richard, primero un saludo para usted, para toda la audiencia. Gracias por tenernos en cuenta, por invitarnos. Ah, no, mínimo, después de todas las serenatas que me da. Ah, bueno. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Pentecostal. Sí, estamos aquí en Guatemala. Bueno, yo desde hace año y medio fui enviado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a predicar el Evangelio. Estamos aquí en Guatemala desde hace más de 20 años y tenemos, por la gracia de Dios, ya varios misioneros que han estado con nosotros aquí y hemos venido a continuar ese trabajo en este hermoso país. Pero mira, usted es un ganadero, un hombre que por allá en Colombia estaba hecho. ¿Por qué si viene por acá, mano? Usted tiene ganadero, eso era un hombre de empresa, ¿no? Bueno. Y además de servicio a Dios. ¿Es así, así funciona la iglesia pentecostal? Digamos que hemos servido a Dios allá 25 años en Colombia, sirviéndole de todo corazón en muchos lugares, obviamente con un arraigo de familia y otras cosas mencionadas, pero cuando se siente el llamado de Dios para ir a hacer la labor, entonces simplemente hay que hacer como hicieron los discípulos, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, eso está muy bien, pero usted dejó todo para ahora, viene a Guatemala. ¿Cuántas iglesias pentecostales hay en Guatemala? Tenemos 21 ahorita. 21, que están cubriendo casi todo el país. Sí, gracias a Dios. Sí. Pero mire, Guatemala es un país eminentemente religioso. Aquí el que no es católico es evangélico. Pero ahí está Dios. Para Semana Santa todo reza. ¿Ah? Y es curioso porque los evangélicos, yo lo comentaba fuera de cámara, los hermanos evangélicos, una vez estaba yo en el Mar Excelsior y viendo la iglesia, la procesión pasar, y había un congreso de hermanos evangélicos de Honduras. Y todos se acercaron ahí con mucho respeto a ver pasar la procesión. Y el pastor les decía, miren, hay que reconocer la devoción en otras filosofías y prácticas religiosas. Con respecto a ese tema, ¿cómo ha sido el recibimiento de la iglesia pentecostal y cuál es la diferencia entre la iglesia pentecostal y las otras prácticas evangélicas? Bueno, muy bien. Porque ahí sí me confundió. Primero... ¿Hablan en lenguas? No. Sí, claro, claro. Y es importante tener algo en cuenta, Richard, que creo que el estudioso de la Biblia tiene que darse cuenta. Hay un hombre en la palabra llamado Apolos. Apolos, un importante predicador, maestro, conocedor de las Escrituras. Y él llega predicando la palabra y lo escuchan Aquila y Priscila, que conocían el Evangelio, que sabían el Evangelio, y la Biblia dice que lo llamaron aparte y le explicaron más exactamente el camino del Señor. O sea que uno puede tener conocimiento de la Biblia, puede profesar la fe, puede tener una vida de prácticas cristianas, pero necesita conocer a profundidad lo que es la palabra, lo que enseña la palabra y cuáles son las doctrinas que realmente la Biblia enseña. Diferencia, doctrinalmente podemos mostrar por la Biblia exactamente el camino de la salvación. Esa razón nos tiene aquí predicando a Jesucristo. Interesante, vamos a ver. Doctrina. Yo escucho, y mire, ya uno cuando llega a los 60 años, amigos televidentes, y los que están por allá, que ya peinan canas o que ya se les cayó el pelo, no me dejan mentir. Uno ya de hombre mayor, a las 3 de la mañana se le pelan los ojos y uno que, o le da insomnio. Entonces uno se puede jugar con esto del WhatsApp y todo. Y entonces en los temas de asesoría me ha salido recurrentemente un pastor que se llama Dante Gebel. Dante Gebel es un fulano que es muy bien hablado, tiene mucha práctica, ¿no? Pero él habla de religiosidad, de religión y espiritualidad. Y ya él habla de que es importante la espiritualidad que religión o que institución. ¿Cuál es la visión suya? Lo que sucede en estos casos es que hay dos cosas que vienen, inclusive en la Biblia se muestran claramente. Lo que eran las costumbres y las creencias. A veces se daba más relevancia a la costumbre que a la misma creencia, exacto, que a la misma fe. Vamos a misa, pero no sabemos a qué vamos. Pues claro. Entonces el Evangelio es una cosa muy distinta, porque el Evangelio no se trata de práctica, sino un estado de vida. Yo no practico cosas para ser santo, yo porque soy santo, entonces por eso obro. Y entonces esa forma de vivir la fe, algunos la asumen como una religión, como una práctica de cosas por cumplir, que es una visión totalmente equivocada.
Lo que enseña la Biblia, lo que enseña el Evangelio es otra cosa. Ahora, en la parte doctrinal, que era donde me preguntaba ahorita, obviamente que hay unas diferencias muy grandes y marcadas, porque es la concepción de Dios. A ver. O sea, usted en la Biblia suya, esa Biblia es diferente a la de los... La misma Biblia. ¿Y entonces? La interpretación o lo que enseña la Biblia es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, usted me pregunta, ¿ustedes hablan en lenguas? Claro que sí, porque creemos que hay un Dios que creó todas las cosas. Porque creemos que ese Dios, como dice la palabra, dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne. Porque creemos que ese Dios obra y opera en espíritu. Pero no que sean tres dioses diferentes. Es el mismo Dios obrando de una manera especial. Porque ese Dios que se ha manifestado desde el principio a los hombres, que se ha mostrado como el creador de todas las cosas, la Biblia dice que buscó a uno y no había uno para salvación. Entonces, ¿qué dice Isaías 52, por ejemplo, 6? Dice, por tanto, dice, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. Dice, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Jesucristo no es un Dios aparte, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Mire pues. Por eso dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mismo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, yo soy un encargado, el ministerio de la reconciliación. Alguien que me decía, en esas famosas cosas de las redes, aparecieron mexicanos, decían, estos católicos y estos cristianos, puchica, nazco y ya tengo ya nazco debiéndole pecados a Dios. ¿Cómo está la cosa? Parecemos país subdesarrollado, ¿eh? Nacen los niños y ya deben una deuda externa de los que damos. ¿Cómo así? ¿Porque nacemos nosotros en pecado? No, hay que hacer una diferencia muy grande. Lo que la Biblia enseña es que el pecado entró por un hombre y luego pasó a todos los hombres. Eso no lo podemos cambiar. ¿Qué? Porque entró por Adán. Eso lo enseña la palabra. El pobre Adán es una víctima, man. Así como entró por Adán y pasó a todos los hombres, también enseña que la salvación en Cristo también la reciben todos los hombres. Ahora, si hablamos de los niños, el Señor dijo de los niños, dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que yo empiezo a responder por mis actos a partir del momento en que soy consciente de ellos. No solo por nacer. Claro. Ahora, mire, eso me da curiosidad a mí, porque por ejemplo, uno que ha participado en algunas otras visiones espirituales. Porque si usted me pregunta a mí, cuando vos sos católico, no, si ser católico para mí es una palabra gigante. O vos sos evangélico, no, he tratado de seguir los principios evangélicos, porque un evangélico es una palabra gigante, uno está tratando de. Entonces, pero mire, viene Jesús, nace. Pero en el otro lado del mundo están los mayas, los incas, los chinos, los hindúes, ¿y esos qué? Pero indudablemente, mire que la Biblia muestra... Eso se mueren, se van al infierno. No, pero la Biblia muestra algo muy importante, hay que ser claro. Porque de Jesús se dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso incluye todos. Pero ¿qué pasa? Antes de la ley, antes del conocimiento de las Escrituras, la conciencia del hombre, esa misma lo juzga. Esa conciencia es la manifestación de Dios en el hombre, me imagino yo, ¿no? Que no conoce la Biblia, pero bien sabe que hay cositas buenas. Mis hijas me preguntaban, ¿realmente qué es el pecado? Mira, el pecado es un pacto social entre el hombre y Dios para poder medianamente ser humanos. No sé, porque imagínese usted, viene el pobre Moisés va bajando, mire los mandamientos, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. No, hombre, entonces había ciertas prácticas que existen en la sociedad, pero que habían que regularlas, pero la única forma de regularlas era en nombre de Dios. Hay que tener una actitud cordial entre los humanos y así poder ver hacia arriba. Le pregunto, los mandamientos, ¿seguir los mandamientos te lleva al cielo? No. Te voy a explicar por qué. Porque esta Biblia, estas Escrituras, tienen 7 dispensaciones como 7 tiempos diferentes. Empezamos con uno que es la inocencia, esa etapa donde el hombre no conoce pecado.
Y cada dispensación comienza con algo maravilloso de Dios, pero termina con un juicio de Dios. Y luego viene la conciencia. Entonces usted se da cuenta que en cada dispensación, hasta que pasa por el gobierno humano, viene esa época de patriarcas, viene esa época tan bonita que la Biblia nos muestra. Y luego es que aparece la ley. Ahora, a partir de la ley, entonces, ¿qué dice la Biblia? Claro que había pecado en el mundo, pero la ley es lo que ilumina, lo que muestra, lo que de alguna manera da a la luz el pecado. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo, digamos que llega a su fin? La Biblia dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea que ahí los 10 mandamientos que hacen parte de la ley. Jesús dijo, yo no he venido para infringir la ley, he venido para cumplirla. Al venir el cumplimiento de la ley. Nos da la forma, nos está dando la forma de practicar eso, ¿no? Exacto, entonces, pero es que ahora viene una etapa hermosa, bonita, que es la que estamos, que es la dispensación de la gracia, donde el hombre no se salva por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Donde el hombre no se salva porque haga las obras, sino que las obras las practica porque Dios de antemano las preparó. Bueno, por eso dice, sí. no por obras, para que nadie se gloríe, porque el que cumplía la ley se gloriaba de cumplir. Sí, eso es muy común, ¿verdad? La gente, ¿por qué hace tu mano izquierda que no solo sepa tu mano derecha? Y es que así debe ser, porque resulta que básicamente la mayoría de las personas que ayudamos, y me incluyo, ¿verdad?, lo hacemos desde la plataforma del ego falso, del ego, del prestigio falso. Bueno, vamos a trabajar un poquito ahorita los pecados de segunda categoría, la ira, la lujuria y todo eso, y toditos me los llevo con fuerza. Así que vamos a un corte comercial y regresamos aquí con el pastor Ever Salas, que nos visita en Conexión GT.